Buenas tardes a todas y a todos. La Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el Consejo de la Judicatura Federal les dan la más cordial bienvenida a esta serie de charlas denominadas Jóvenes y Justicia. Hoy contamos con la presencia de la magistrada María Dolores Higareda Díez de Sollano, con el tema Que tu discapacidad no se convierte en injusticia. Higareda Díez de Sollano es abogada por la Universidad Panamericana, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, maestra en Derecho Civil por la Universidad de Navarra, España. Cuenta con estudios de especialización en Derechos Humanos por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, y en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Se ha especializado en Derecho Constitucional de Familia, Perspectiva de Género en la impartición de justicia, derechos de las personas con discapacidad y de las personas migrantes. Ha sido docente en la Universidad Panamericana, en el Centro Carbonell y en la Universidad Iberoamericana. En el Poder Judicial de la Federación, durante más de una década, se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue presidenta del Colegio de Secretarias y Secretarios de Estudio y Cuenta del máximo tribunal del país. Actualmente es presidenta del 12º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México. En su tiempo libre, le gusta tocar la guitarra, cantar y armar rompecabezas. También le gusta la fotografía y es una apasionada de la literatura. Le damos la bienvenida a la magistrada María Dolores Higareda Díez de Sollano. En un mundo donde la justicia es el puente para construir la igualdad, la discapacidad no debe ser nunca vista como una piedra en el camino, sino tiene que ser un llamado, una llamada de atención para reflexionar cómo estamos construyendo ese camino hacia la igualdad. Soy María Dolores Higareda, magistrada federal, y hoy quiero platicar con ustedes sobre un tema muy sensible, que yo considero muy sensible, que es la discapacidad y la justicia. Pues para ello yo quisiera que reflexionáramos, que pensáramos. Pónganse un poco con la imaginación a volar y imagínense ustedes que tienen unos 35, 40 años, yo sé que ustedes son muy jóvenes, y que tienen una discapacidad intelectual. Esa discapacidad intelectual lleva a que tengan una edad intelectual aproximadamente de una persona de 8 o 10 años. Su mamá creyó que lo mejor era que fueran declarados en estado de interdicción, o sea, instó un procedimiento para declarar los interdictos, y una vez que murió les dejó una casa, les dejó algo de dinero y evidentemente pues están a cargo de un tutor o una tutriz. Un día ustedes quieren, no sé, comprarse un suéter, una camisa, y resulta que ese dinero no está disponible para ustedes a menos que el tutor autorice. Otro día quieren, en esa casa que les pertenece porque es la herencia de su mamá, invitar a unos amigos y resulta que para ello tienen que tener la anuencia de su tutor. Y así, muchas cosas. Entonces un día dicen, bueno, ¿qué está pasando? Y van a un juez familiar y le piden que por favor les cambie a su tutor porque ustedes no están conformes, no se sienten cómodos, no están a gusto, no le tienen confianza. Y el juez les dice, entiendo lo que me pides, pero no puedo hacerte caso porque estás en estado de interdicción. Has sido declarado interdicto y por lo tanto tiene que venir tu tutor. Entonces ustedes dicen, pero a mí nunca me explicaron qué era la interdicción o qué consecuencias tenía el que yo fuera declarado en estado de interdicción. Sí fuiste oído en el juicio. ¿Por qué? Porque tu tutor provisional en el proceso acudió y a él se lo explicamos. Sí, pero yo nunca me enteré. Y entonces
les cierran la puerta de la justicia. ¿Qué sentirían ustedes? Este caso es un caso real, un caso que yo tuve la oportunidad de estudiar y precisamente en el Poder Judicial, a través de un amparo, se le concedió a esta persona, vamos a llamarla Ernesto. Ernesto se le concedió ¿para qué? Para que el juez lo oyera personalmente y le dijera, y no le dijera más bien que era a través de su tutor como podía escucharlo, también se le dijera que no era, que el estado de interdicción era una figura que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estaba prohibida por la Convención. Esa Convención se firmó en 2007 y México la firmó y la ratificó. Bueno, pues este caso, precisamente a través de la justicia federal, pudo esta persona acceder a su dinero, acceder a sus, pues, a la libre disponibilidad de su vivienda y también, ¿por qué no?, a depositar su confianza en una persona que verdaderamente sus decisiones, el apoyo a sus decisiones, en una persona que le tuviera confianza, que pudiera precisamente platicar y tener ese apoyo. Y en esa sentencia se dijo que el estado de interdicción era inconstitucional y además de todo que había que migrar a un sistema de apoyos como lo prevía la Convención. Y en ese sistema de apoyos, Ernesto podía elegir a aquellas personas con las que se sintiera cómodo, con confianza, con la finalidad de llevar a cabo sus tareas en aquellas cosas que él se sintiera que tenía que tener ese apoyo, siempre respetando su voluntad. Bueno, pues para ello hay que entender qué es la discapacidad, porque seguramente ustedes y todos identificamos muchas veces la discapacidad como, han visto los letreros que hay en todas las mundiales, universales, que normalmente la discapacidad se presenta con silla de ruedas, efectivamente. Eso es como, pero no es solo eso, o sea, la discapacidad tiene muchísimas condiciones o muchísimas formas y finalmente hay que entender la discapacidad desde el punto de vista de la Convención. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es precisamente una deficiencia, ya sea física, mental, sensorial, intelectual, de largo plazo o a largo plazo, que al interactuar con las barreras del entorno, entonces se produce la discapacidad cuando impide el ejercicio de los derechos de esa persona en igualdad de circunstancias que las demás personas. Ahora, es interesante porque, fíjense, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que aproximadamente el 15% de las personas en el mundo tienen una condición de discapacidad. Esto es muchísimo, son más de 1,000 millones de personas. Si ustedes ven el mapa de la India es un gran país, enorme, un territorio muy grande, subcontinente. Este subcontinente, imagínense, visualícenlo ustedes y vean ese mapa de la India y piensen que toda la población de la India tiene discapacidad. Toda, absolutamente toda. Es una barbaridad, es muchísimo. Bueno, este ejemplo nos dice también que precisamente la discapacidad no es solo una discapacidad motriz, sino que tiene muchísimas manifestaciones. Y dos, en México, según los datos del INEGI, en el censo de 2020, en México hay aproximadamente 7.1 millones de personas con discapacidad. Y también se dice que todas las personas, aproximadamente en un 5 o 10% de nuestras vidas, tendremos alguna condición de discapacidad. Ahora, ¿qué hay que hacer o cómo es el acceso a la justicia para estas personas con discapacidad? Si ya estamos diciendo que precisamente la discapacidad no es solo una deficiencia, y hablo de deficiencia porque la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad utiliza ese término. No es solo la deficiencia física, mental, intelectual, sensorial, sino que al interactuar, insisto, al interactuar con las barreras del entorno, con los entornos, entonces se produce la discapacidad porque inhabilita o imposibilita que la persona pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Entonces, esas barreras, ¿qué son o cómo se manifiestan esas barreras? Bueno, pues hay barreras de todo tipo, quizás las más lógicas, las más visibles, las más cercanas, hablando físicamente, pues son las barreras arquitectónicas, ¿no? Este espacio, los diseños de los espacios que quizás no están adaptados, no tienen un diseño universal en que puedan ser utilizados por absolutamente todo tipo de personas.
Entonces, pues están estas rampas que todos conocemos, ciertos elevadores o ascensores, están también el ancho de las puertas para que pueda caber una persona con a lo mejor una silla de ruedas. Todo esto es arquitectónico. Muchas veces en el sistema de justicia, la primera barrera que puede tener una persona con discapacidad es precisamente la arquitectura, desde luego. Y no solo en el sistema de justicia, en general en los entornos. Segundo, hay barreras también de tipo actitudinales. O sea, no basta solo la arquitectura. Muchas veces nosotros mismos tenemos ciertos prejuicios de cómo se ha concebido la discapacidad a lo largo de la historia, que ha atravesado por muchos, digamos, etapas, desde la exclusión hasta el actual modelo de derechos humanos, que migra o pasa de una política asistencial, es decir, las personas con discapacidad no son solo objeto de políticas asistenciales, caritativas, piadosas o como le quieran llamar, sino que precisamente son titulares de derechos y por lo tanto como tal deben ser y pueden exigir sus derechos, como lo dice precisamente la Convención, que además ustedes son estudiantes de Derecho, entonces sabemos que a partir del artículo 1 de la Constitución, todos los tratados internacionales de derechos humanos se incorporan a la Constitución y por eso son parte de nuestro derecho constitucional. Hay barreras también normativas, por supuesto que hay barreras normativas. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia, culturalmente, tradicionalmente, la cultura permea sobre el sistema y por lo tanto también tiene como eje rector o ha tenido como eje rector precisamente la interdicción o la restricción de la capacidad jurídica. Esa es una barrera normativa. Otra barrera normativa puede ser que no haya en la legislación secundaria esos instrumentos para que efectivamente las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Vamos a pensar en el derecho al voto. Evidentemente, todas las personas tenemos derecho al voto, es decir, mayores de edad, ¿no? Pero ¿qué pasaba con muchas personas con discapacidad? Pues sucedía que aunque tuvieran ese derecho en una ley, no lo podían hacer efectivo. ¿Por qué? Porque no había quizá casillas adaptadas para ellos. Por ejemplo, vamos a pensar en una persona con acondroplasia o talla pequeña. Pues quería votar y finalmente la casilla no tenía la altura para que ella pudiera emitir su voto. Y así podemos poner muchísimos ejemplos. Entonces, claro que hay barreras normativas, hay barreras también en el acceso a los servicios, por supuesto. Y yo aquí quiero pensar en un ejemplo que también fue resuelto en el Poder Judicial. Una persona, vamos a llamarla Marta. Marta tiene una condición de discapacidad, una discapacidad mental. Entonces, la atienden en un instituto público de salud mental y ahí le dan sus medicinas. Un día va por sus medicinas y ¿qué le dicen? No te podemos dar tus medicinas. ¿Por qué? Porque para dártelas tienes que estar internada. ¿Cómo? Entonces Marta promovió un amparo y el Poder Judicial le dio la razón. Porque le dijo a la autoridad, una autoridad pública, oye, tú no puedes limitar el acceso a las medicinas porque el derecho a la salud implica ese derecho a las medicinas y además estás obligando a que una persona se interne para recibir sus medicamentos y eso es violatorio de derechos humanos. Eso es, por ejemplo, un acceso a la salud. Bueno, todas estas barreras que podemos ir clasificando más, pero vamos a quedarnos con estas, hacen que la voz de las personas con discapacidad sea silenciada. Y por eso es necesario que nosotros, nosotras, estudiantes, profesionales del derecho, podamos tener un megáfono o podemos alzar la voz para que efectivamente sean escuchadas en el sistema de justicia y en general a la sociedad en ese camino a la igualdad. Ahora, ¿qué pasa en el sistema de justicia? Como ya les dijo, esas barreras también las personas con discapacidad se enfrentan a esas barreras. ¿Por qué? Porque, insisto, el sistema de justicia está construido, es un constructo cultural también y en ello incide la concepción que se tenga de discapacidad. Entonces,
si las barreras son las que producen la discapacidad y no la deficiencia misma, hay que quitar las barreras del entorno, limpiar el entorno, hacerlo accesible para que todas las personas y las personas con discapacidad puedan acceder al sistema de justicia en igualdad de condiciones que las demás personas. Y eso, para ello, tiene el juez, la jueza, el operador de justicia, un elemento esencial, importantísimo, que se llama ajustes al procedimiento. ¿Qué son los ajustes al procedimiento? Los ajustes al procedimiento son esos medios para que precisamente se garantice el acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás personas. Como les decía, ¿de qué sirve que una ley me diga que tengo derecho al voto si yo no puedo ir a ejercerlo? ¿No? Da igual. Entonces, esos ajustes al procedimiento implican una obligación del juez, de la jueza, para que atendiendo a la discapacidad puedan implementar ajustes de manera que efectivamente se garantice su acceso a la justicia. ¿Cómo? Por ejemplo, primero hay que tomar en cuenta el tipo de discapacidad, porque los ajustes al procedimiento, por eso no hay un catálogo como decir, a ver, ajuste 1, ajuste 2, sino que hay que ver el caso concreto, hay que ver la discapacidad, hay que ver el entorno y decir, a lo mejor esta persona con esta discapacidad intelectual, como en el caso del ejemplo del principio de Ernesto, requiere que se le escuche en un entorno de confianza, en un lugar donde no sienta como inhibido, como hostigado, incluso que le haga sentirse vulnerable, ¿no? Todos esos ajustes al procedimiento ayudan para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia. Y estos ajustes al procedimiento así se llaman porque no dependen es decir, son un requisito que marca la convención y no dependen de la voluntad del juzgador. Tienen que llevarse a cabo para garantizar el derecho a acceso a la justicia. Y aquí es importante destacar que precisamente implican que el juez, la jueza, la persona juzgadora atienda con imparcialidad el caso, lo analice con esa imparcialidad para no darle una ventaja a una de las partes sobre otra. La imparcialidad de las personas juzgadores es esencial, es una garantía para las partes. Implica también conocer el contexto normativo, es decir, el marco normativo, constitucional, legal, los derechos humanos, y eso implica un estudio acucioso, técnico, que quizá muchas veces lleva a decisiones que no son cómodas o son incómodas ante otros poderes del Estado o a instituciones que quizás son condenadas, en este caso que les decía de Marta, en el tema del derecho a la salud, y garantizan la imparcialidad y la independencia judicial, es decir, que no se va a resolver conforme a los vaivenes de los tiempos políticos, no se va a resolver conforme a la preponderancia o mayor empoderamiento que tenga o una condición social que tenga una persona, sino que tiene que ser atendiendo siempre al marco constitucional. Y eso se garantiza, por supuesto, que se ha garantizado a través del juicio de amparo en el que se le ha dado voz a esas personas con discapacidad que han acudido en busca de lograr su plena inclusión y de ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Y como decía yo al principio, la justicia es un puente para la igualdad. La discapacidad no puede ser una piedra en el camino, sino que siempre es una llamada de atención para que todos y todas nos cuestionemos cómo estamos construyendo el camino a la igualdad. Y el camino a la igualdad se construye, desde luego, a través de la labor jurisdiccional, a través de los juicios de amparo, pero también a través de las acciones pequeñas, concretas, cotidianas, ordinarias, que ustedes como estudiantes de Derecho realizan todas y todos los días. Los invito, pues, a que en su vida nunca, jamás, la discapacidad sea una piedra en el camino, sino una oportunidad de reflexionar en la igualdad y en la justicia. Muchas gracias.